El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio, el impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo oyó, el impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en y Lázaro revivió, impactó panes y peces. multiplicó, El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este gran ministerio, el pan nuestro de cada día. Damos infinitas gracias a Dios que nos da esta nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes, compartiendo una vez más la palabra del Señor. En el día de hoy estamos con nuestro pastor Edilberto Mendoza. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. Dios la bendiga, hermana Heidi. Un saludo para toda la iglesia Monte de Sion Martorell, para todos los amigos y hermanos pastores y líderes que nos van a estar viendo a lo largo del día y después de esta transmisión. Que mi Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén, pastor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Ya culminando esta semana con esta gran serie sobre la roca. El día de hoy estaremos hablando sobre la palabra de Dios. Así que los invito a que no se lo pierda, que sigan conectados con nosotros. Y pastor, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por tus bondades, por tus misericordias. En el nombre de Jesús te pedimos tu gracia, tu favor y tu bendición sobre este mensaje, sobre esta transmisión, sobre todas aquellas personas que van a escuchar y van a mirar, Señor. Te pido que llegues hasta tu corazón, unge mis labios, Señor. Bendíganos grandemente. Padre, necesitamos tu palabra en este día más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pastor, antes de continuar con el tema, vamos a compartir el enlace para que así más personas puedan conectarse con nosotros y no se pierdan esta gran palabra. Le invito a usted, hermano y amigo que nos ve, si puede compartirlo desde su Facebook también, para que más personas, conocidos o amigos, puedan también estar aquí oyendo la palabra de Dios y puedan también ser transformados por medio de la palabra. Es súper fácil, vamos compartiendo. También recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Si se han perdido algún capítulo de la serie que llevamos en la semana, si se han perdido alguna enseñanza, nos pueden encontrar como Iglesia Monte de Sion en Instagram y en YouTube. Así que si se han perdido algo, ahí lo pueden encontrar. También recordarles lo que estábamos viendo durante la semana, los días lunes, pues hay enseñanzas de pastores invitados. El martes tenemos la serie sobre la familia que Dios diseñó, así que no se lo pierdan los días martes. Los días jueves tenemos la serie del Apocalipsis, que está siendo de gran bendición, así que hermano, de verdad y amigo que nos ve, no se lo pierdan. Los invitamos a que sigan esta serie. Estamos también los viernes con la serie sobre la roca. Entonces, esta serie es muy de fundamento, de palabra, de enseñanza, así que no se la pierdan. Y el día de hoy estamos con la palabra de Dios, así que hermano y amigo que nos ve, no se desconecte, siga con nosotros, que de verdad es un privilegio que cada uno de ustedes estén aquí con nosotros, siempre acompañándonos en todas las transmisiones, en todo lo que vamos haciendo, tanto en el pan nuestro de cada día como en la iglesia Monte de Sion. También reciban un cordial saludo de toda nuestra iglesia. De verdad que qué privilegio es estar aquí con todos ustedes entre semana, en los cultos. Y bueno, pastor, ahora sí, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es sobre la palabra de Dios. Ya hemos compartido, ya hemos orado, así que vamos a iniciar. Amén. Bueno, pastor, ¿qué significa la palabra de Dios? Amén. Bueno, hermanos, una vez más les agradezco por estar aquí siguiendo esta serie sobre la roca, que está siendo de gran bendición.
Hermana Heidi, nosotros comenzamos este programa ilustrando esta serie sobre la roca con la imagen de la Torre de Pisa, que se encuentra allí en Pisa. Es una torre que está inclinada. ¿Y por qué razón? Porque esta torre, el sedimento, el fundamento es inadecuado, no se estudió bien el terreno, por eso se quedó torcida. También, hermana Heidi, excavaron muy poco, 3 metros, o muy poco, para una torre tan alta y de tanto peso. Por eso entonces quedó inclinada. Y es muy importante que nosotros entonces nos fijemos en el fundamento. Por eso lastimosamente hay muchos cristianos que no se establecen, no se afirman, están como entre dos pensamientos, en constancia, y todo eso se debe realmente a la fundación, al fundamento que estas personas han recibido. En la segunda clase explicamos sobre quién es la roca. Las tradiciones nos enseñaron que la roca era Pedro, pero realmente eso no es bíblico. La roca es nuestro Señor Jesucristo. En la tercera entrega lo que miramos fue que cuando una persona va a venir a edificar sobre la roca, debemos de venir humildemente, reconociendo que nosotros somos pecadores, que hemos fallado. Tenemos que venir arrepentidos de todo corazón delante de la presencia de Dios para que el Señor pueda otorgarnos esa gracia de poder estar ahí parados sobre la roca. Luego hablamos sobre el bautismo bíblico. Hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas que enseñan muchos tipos de bautismo, pero solamente hay un bautismo y ese es en el nombre de Jesús. Otra entrega hablamos y explicamos claramente lo que era el versículo de Mateo 28, 19. Hay una gran confusión en el mundo cristiano, pero no por Dios, no, sino porque nosotros como hombres interpretamos las cosas muchas veces equivocadamente. Entonces, explicamos que no es en los títulos que debe ser uno bautizado, en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Y también luego estuvimos hablando de que esto es el fundamento, este es el comienzo de la vida cristiana. Esto hasta ahora estamos comenzando. Ahora, una de las cosas que nos va a ayudar para poder edificar esa casa, esa torre, este edificio, ese templo, como que en nuestras vidas, necesitamos la congregación, necesitamos congregar, la importancia de asistir a la iglesia. Vimos hace 8 días que era para protección, para alimentarnos, hay protección, hay bienestar, hay gozo, hay paz, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy difícil que un cristiano pueda ser salvo sin asistir y congregar en una iglesia, gloria al Señor. La vimos que era una ciudad de refugio donde podía correr todo aquel que esté necesitado, desahuciado, enfermo, con problemas, con dificultades. La iglesia es un gran hospital donde el médico de médicos es Jesucristo, está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que necesite de él. Y hoy queremos hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios. Esto, como les digo, son los rudimentos, son las primeras bases que estamos colocando para que nuestra vida cristiana tenga éxito. Ahora, no quiere decir que vamos a tener nosotros, como quien dice, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no va a haber enfermedades. No, no, no. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos porque el Señor ha vencido. En Mateo 7 habla acerca de los 2 cimientos, que tanto edifiquemos en la roca como edifiquemos en la arena, sobre los dos va a venir el río, soplar el viento y descender la lluvia. Pero hermanos, si estamos en la roca, vamos a estar confiados, gloria al Señor. Ahora, la pregunta que usted me hizo es, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa los libros. Pero combinados todos estos juntos componen el libro que nosotros llamamos la Biblia. Salmos 40, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Por tanto, la palabra Biblia es el nombre propio que recibe la palabra inspirada de Dios, la cual nosotros tenemos, está escrita. Daniel capítulo 7, versículo 1 dice, en el primer año del Belsasar, rey de la Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego, después de recibir esas visiones, escribió el sueño y relató el asunto principal. También la palabra de Dios recibe otro nombre, como escrituras. Esta palabra escrituras viene de un término latín, que es los escritos. Con frecuencia Dios inspiró a los hombres, o ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir las palabras de Dios.
Es como decir, hermana Heidi, yo le mando a usted que por favor tome una pluma, tome un papel y apunte lo que yo le voy a decir. De la misma manera, Dios es el autor de la Biblia, es el creador de la Biblia, gloria al Señor. Éxodo capítulo 17, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, sabía que vamos a necesitar ese libro, ese manual, gloria al Señor, para que nosotros pudiéramos ser dirigidos. Sabemos que todos los artefactos creados, como un coche, como una televisión, como una nevera, todos tienen un manual de uso para saber cómo funciona, si se descompone o si algo no va bien, pues en ese manual encontramos qué es lo que sucede. De la misma manera, la Biblia, hermanos, es el manual. ¿El manual de qué? El manual del ser humano, el manual de la familia, el manual de nuestra salvación, el manual de nuestra esperanza, el manual de nuestra fe, el manual de todo lo que compone el propósito de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas. Voy a avanzar porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero Apocalipsis capítulo 1, verso 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, es decir, los hombres no escribieron por voluntad propia. Los hombres no decidieron decir, pues ahora me invento, ahora creo. No, no, no. Esto fue algo divino, esto fue algo sobrenatural. Hasta el día de hoy ha prevalecido lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura. Hay hombres que han dicho que hay partes que sí y hay partes que no, pero la Biblia que tenemos actualmente, la Biblia, el Señor mismo dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Gloria al Señor. Amén, amén, así es, pastor. Bueno, usted empezó hablándonos sobre el significado de qué es la Biblia y, pastor, ¿cómo está compuesta la palabra de Dios? Es necesario que tomemos estas preguntas porque pues nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a utilizar ese manual, cómo está compuesto, cómo está organizado, qué es lo que uno tiene que interesarse y entender todo esto. Bueno, la Biblia contiene 66 libros, desde desde el inicio hasta el final son 66 libros, de los cuales la Biblia está dividida en dos partes. 39 libros se encuentran en el Antiguo Testamento y 27 libros están en el Nuevo Testamento. Hay 1,189 capítulos, 31,173 versículos y 773,692 palabras. Este es la Biblia. Por lo menos Dios usó más o menos unos 40 hombres Dios usó para llevar a cabo la inspiración de su palabra. Estos fueron escritos más o menos en un periodo de 1500 años y abarcamos un periodo de territorio que casi como 3 continentes. Y lo bonito, hermana Heidi, de que esta es la Biblia, de que la Biblia es la palabra de Dios, es que estos hombres no se conocieron. Estos hombres tal vez no tuvieron no coincidieron muchas veces en épocas, pero sabe que es por eso es la mente de un gran creador, de un ser supremo, que es nuestro Dios, porque la Biblia no se contradice y cada libro sigue un mismo hilo, sigue una misma corriente. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, pero también tiene unas porciones en arameo, más el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego, que es el tiempo de cuando nació Jesús, era el tiempo de los romanos que estaban dominando en aquella época. Amén. Cuando se inventó la imprenta en 1450, después de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia fue el primer libro que se imprimió con este nuevo invento. En 1250, la Biblia fue dividida por capítulos y en 1500 la Biblia fue dividida por versículos para nuestra mayor comprensión. Amén, amén. Qué bueno, pastor. Ir estudiando todo esto porque así vamos, como decía usted, interesándonos más por la palabra de Dios y saber cómo ha sido compuesta y principalmente que ha sido inspirada directamente por Dios. Pastor, ¿por qué fue escrita la Biblia o la palabra de Dios? ¿Por qué fue escrita?
Amén. La palabra de Dios fue escrita por varias razones. Número uno, para conocer más a Dios. Gracias a Dios, hoy tenemos su palabra y en su palabra, en ella podemos encontrar cómo es Dios, cuál es la mente de Dios, porque lo que está escrito entonces refleja lo que es el pensamiento de nuestro Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. De cierta manera, el mayor objetivo de la palabra de Dios es conocer a Dios. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, nos sirve para conocer a Dios, nos sirve para creer en Dios, nos sirve para tener dirección, nos sirve para muchos propósitos. El segundo objetivo para que tenemos la Biblia es porque la Biblia es un manual, es para nuestro consejo. Hermana Heidi, en la palabra de Dios y hermanos que nos están observando, en la palabra de Dios encontramos tantas historias, encontramos tantas situaciones que han pasado en muchos personajes, en muchas circunstancias, que muchas veces esas situaciones se asemejan a lo que nosotros estamos pasando. Y por eso el Señor permitió que se reflejaran esas historias, para que nosotros nos viéramos reflejados en ellas y viéramos tanto como salió bien o como salió mal, para que nosotros tomáramos consejo y no nos pasara lo que a las otras personas les pasó. Por eso en 1 Corintios 10, capítulo 10, 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Alguien dijo que es sabio aprender de los errores, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. La Biblia también dice que el avisado ve el peligro y se aparta. Entonces, la Biblia es un manual de muchos consejos, de muchas advertencias, de muchas historias tan grandiosas, donde nosotros tenemos que tomar consejo y decir, si a Moisés le pasó esto, si a David le pasó esto, si a José, si a Moisés, si a Abraham, a todos estos grandes hombres, a estas mujeres les pasó esto, pues tengamos consejo, porque tal vez nos podamos ver de repente en esta situación. También la palabra de Dios nos sirve para alimentarnos espiritualmente. Nosotros, como somos cuerpo, necesitamos el alimento físico, comer la comida, verduras, legumbres, comer carne, pollo, pescado. El cuerpo físico se alimenta con estos elementos, pero nosotros también somos alma y somos espíritu. Y el alma y el espíritu no se pueden alimentar con las cosas materiales, sino que nosotros debemos de alimentarnos con el alimento espiritual, y este es la palabra de nuestro Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, gloria al Señor, el verdadero pan que no perece. Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que cuando nosotros recibimos la palabra, escuchamos palabra, leemos la palabra, nuestro espíritu se está alimentando, nuestro espíritu se está desarrollando, nuestro espíritu está creciendo. A más palabra, a más consejo de la palabra de Dios, más nuestras vidas serán transformadas, más nuestras vidas van a cambiar, nuestro carácter, temperamento, circunstancias, etcétera, etcétera. Y lo cuarto, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Para entender el plan de Dios para mi vida, para entender el plan de Dios para mi vida. Pues muchos de nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, pero muchos no saben para qué vinimos a este mundo, para qué existimos, para qué Dios nos trajo, para qué estamos en esta tierra. Y lastimosamente esa es una de las grandes preguntas que todo el mundo quiere responderse. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Bueno, déjeme decirle que Dios tiene un plan para tu vida. No, el plan no es para que sufras, no es para que estés en depresión, para que estés enfermo, para que seas destruido, para desgracia. Dios no te creó para desgracia. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que seamos cabeza, Dios no quiere que seamos cola. Dios quiere emprendernos en este tren de la vida. Vamos a tener momentos difíciles, momentos adversos, pero Dios quiere desarrollar ese potencial, esas cualidades. Tú que me estás escuchando, solo tú tienes unas cualidades que nadie más en este mundo tienes. Y por eso necesitas meterte en la presencia de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios y la palabra
es como un cincel y es como un martillo que va esculpiendo hasta que te vas a convertir en una obra maestra de Dios. Dios tiene planes perfectos, Dios tiene planes y propósitos poderosos. La Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que entonces nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer el plan de salvación, el plan de salvación. No solo Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, pero lo más importante es que Dios quiere salvarte. ¿Qué debe de hacer un hombre para poder ser salvo? Lo hemos estado mirando en los capítulos anteriores. Necesita arrepentirse, necesita bautizarse en el nombre de Jesús, necesita recibir el Espíritu Santo, nacer del agua y del Espíritu, y necesita llevar una vida piadosa delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie podrá ver a nuestro Dios. Así que, hermano, le animo a que se meta más en las escrituras para que conozca la voluntad de Dios. Muchos llegamos a la iglesia sin saber ni para dónde veníamos, ni de dónde veníamos, pero ahora en Cristo, unos son músicos, otros son escritores, otros son predicadores, otros son maestros, otros son abogados, ingenieros, porque la luz del evangelio les alumbró y hoy están alumbrando por la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, así es, pastor. Y pastor, ¿por qué o para qué se usa la palabra de Dios? Amén. Hay 4 principios bíblicos que son necesarios que nosotros entendamos para nuestra vida como seres humanos, como hombres. Hay 4 verdades, hay cuatro columnas por las cuales nosotros tenemos que, es como una mesa que necesita ser estable. La primera razón para la que usamos la palabra de Dios es para enseñar doctrina, La palabra doctrina aparece más de 50 veces en la palabra de Dios. Y doctrina significa enseñanza, es una instrucción para ser instruidos, para ser enseñados, gloria al nombre de Jesucristo. Una doctrina es un conjunto de ideas, sea de una religión, de una filosofía, de una política, etcétera, sustentadas por un grupo, por una persona o por un grupo de personas. Nosotros somos cristianos porque somos como Cristo. Y la Biblia me habla de ciertas doctrinas que nosotros tenemos que tener claras, comprendidas, bien arraigadas, bien cimentadas, porque si nosotros ni siquiera sabemos en qué estamos parados ni en qué estamos cimentados, pues entonces difícilmente nosotros podremos ser salvos y todavía compartirle a otras personas. Nosotros debemos usar la palabra del Señor para enseñar estas verdades, estos principios que queden en el corazón, en la mente y en el alma de la persona, porque son inamovibles. Gloria al nombre de Jesús. Estamos sin fundamentos y no tenemos establecidas estas enseñanzas doctrinales. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna, dice, sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mateo 7, 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Isaías 28, 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Necesitamos escudriñar toda la palabra de Dios, porque ahora les voy a explicar. En 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate. Lastimosamente, hoy tenemos la Biblia por ahí debajo de la cama. Hoy la gente, cuando uno entra a su casa, tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, donde como es de protección, como un amuleto. Pero la Biblia no es para ponerla de amuleto. La Biblia es para leerla, ponerla por obra, y esa es la mayor protección, gloria al Señor. Incluso, mire lo que está pasando. La gente está utilizando, gloria al Señor, la palabra de Dios como un somnífero. Cuando la gente no puede dormir, ¿qué le dicen? Váyase, léase un capítulo y verá que le entra sueño en menos de 30 segundos. Gloria al Señor. No. Mire, entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que seas exitoso, para que tengas victoria. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que los apóstoles, cuando en el capítulo 6 de Hechos, dice que hubo unos problemas en la iglesia
y la gente estaba esperando que las personas, que los apóstoles vinieran a servir a las mesas. Y los apóstoles se reunieron y dijeron, no, nosotros no podemos servir a las mesas, nosotros no podemos descuidar la lectura y la oración. La lectura es fundamental en la vida de un cristiano. Necesitamos, a veces nos aprendemos más la programación de la televisión, nos aprendemos las series, nos aprendemos chistes, pero no nos aprendemos o no tenemos retentiva de lo que es la palabra de nuestro Dios. Dice, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermana, póngase usted a pensar, hoy en día tenemos mucha gente en la iglesia y nosotros queremos que la iglesia se llene, evangelizamos y la iglesia se llena, pero no estamos muy, como quien dice, estamos más preocupados a veces como ministros de ver una multitud, pero no ver gente establecida, ver gente afirmada, de ver gente bien discipulada. Porque tenemos personas que están en la iglesia, llevan 5 años, 10 años, llevan 20 años y no saben sobre la doctrina, por ejemplo, de la unicidad. No saben cómo explicar la unicidad a las personas. La unicidad es que Dios es uno. Pregúntele 3 o 4 versículos y no se lo sabe decir. Pregúntele a veces versículos controversiales donde aparentemente hay una trinidad o una dualidad de personas y no saben cómo explicarlo. Hermano, no se trata de nosotros permanecer todos los años en una iglesia y no sabemos ni siquiera qué es la unicidad, no sabemos qué le decimos a una persona si nos pregunta qué debo de hacer salvo. Ni siquiera sabemos cómo explicarles el plan de salvación a otra persona. ¿Y qué decir de la santidad? Hay veces nosotros, las personas se visten en santidad solamente para que el pastor no les diga, para que el pastor no la regañe. Pero yo me he dado cuenta que una persona no dura mucho cuando vive un evangelio solamente por las apariencias, cuando vive un evangelio solamente para caer en gracia, por un liderazgo, por un título. Nosotros necesitamos, hermanos, la doctrina que se establezca con principios en nuestros corazones, porque aquí no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a Dios. Y donde quiera que yo esté, si me voy a la China, si me voy a América, Suramérica, África, donde quiera que yo, si yo tengo estos principios en mi corazón, nada ni nadie me mueve porque son establecidos, son fundamentos, son estacas doctrinales en mi corazón. Entonces, hay personas que no saben por dónde trazan la palabra de Dios por la unicidad. No saben por dónde trazan la palabra de Dios con el plan de salvación. No saben tampoco trazar el plan de lo que es la enseñanza de separación, la doctrina de separación, la doctrina de la santidad. Y otra cosa, hay personas que no saben tampoco trazar la enseñanza de lo que es el sistema financiero dentro de la iglesia. Mira, hermana Heidi, una vez fuimos a la Plaza Cataluña y estábamos en la Plaza Cataluña y resulta que un hermano, un líder fuerte con un líder que pues no lo era tanto. Y entonces estaban evangelizando. El líder fuerte le dice, permítame un momento, ayúdame a repartir folletos mientras que yo voy a tomar un agua, comprarme un agua. Cuando regresó, se dio cuenta de que el hermano estaba hablando con un amigo, con una visita, con un simpatizante, una persona en la calle. Y esta persona le estaba hablando con una firmeza, le estaba hablando con una convicción. Cuando se llega el hermano que tiene como más fundamento, y él estaba diciendo que eso de las ofrendas no es válido, los diezmos no son válidos. Y entonces se quedó, el hermanito estaba así, llevaba 10 años en la iglesia, estaba así como abrumado. Entonces el hermano comienza a contestarle con versículos. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Y qué sabe qué terminó pasando? El hombre se fue. Porque la gente no le rebate a gente que sí realmente conoce. ¿Sabe a quiénes son los que son movidos como las hojas que les lleva el viento? A los que no tienen fundamento, a los que no tienen establecido ni siquiera no tienen una columna, no tienen una raíz, no están bien establecidos. Cuando se fue ese amigo, el hermano nuevo, el hermano que ya estaba, el no tan establecido, le dice al otro hermano, ay, me parece que ese amigo tiene razón, no deberíamos de dar diezmos, no deberíamos dar ofrendas. Entonces, cuando uno mira eso, entonces estas personas no saben quién ha creído, no ha entendido la palabra de Dios. Está en la iglesia, pero está como uno más, es como un número entre un montón, gloria al Señor. Y uno no tiene que ser un número entre un montón, porque si uno es un número entre un montón, vamos a ser presa de la carne, vamos a ser presa de las pasiones, vamos a ser presa de
de falsos hermanos, vamos a ser presa de falsas doctrinas. Por eso nosotros necesitamos establecer doctrinas bíblicas. Que cuando mi familia me pregunte, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, es que el pastor me obliga. No, 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 el pastor no me obliga. La Biblia dice, ay, ¿por qué te vistes así? Ay, es que el pastor, el pastor. No, 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 aquí no se trata del pastor, aquí se trata de que yo sé en quién he creído, gloria al Señor, y sé lo que me dice la palabra de Dios, así que yo no sirvo al hombre, yo no sirvo al que me ve, yo sirvo es a nuestro Señor Jesucristo, porque tengo la palabra de Dios y es la que me enseña. El segundo propósito, o para qué usamos la Biblia, primero es para enseñar doctrina. Lo segundo, la Biblia se usa para redarguir. Redarguir. En otros términos, en el significado de redarguir es como quien dice, es cuando una persona se siente mal. Cuando uno predica la palabra, cuando uno enseña la palabra comienza a surtir un efecto en el corazón, se incomoda, se inquieta, se entristece. A veces hay gente que le da rabia. A veces me he parado en el púlpito y predico los mentirosos y los mentirosos y los mentirosos. Y las personas cuando termina el culto me dicen, ¿usted por qué predicó eso? Lo decía por mí. Yo no sé si lo decía por usted, pero lo único que yo sí le puedo decir es que realmente, pues usted sabrá, usted sabrá. Es decir, la palabra de Dios nos redarguye. Si usted está en la iglesia y el pastor predica, y si lo que está diciendo es bíblico y es de la palabra de Dios, dice amén, pues porque es la verdad. Ahora, si le incomoda, si le inquieta, si se siente mal, si le da rabia o si le da tristeza, es porque la palabra de Dios le está redarguyendo, gloria al Señor. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Jesús estaba en un sitio sentado y estaba escribiendo en tierra y le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y entonces todo el mundo se le juntó, los religiosos de ese momento. La ley dice que debemos de apedrear a esta mujer. ¿Y qué dice? Dice, Jesús no les contestó nada. Le insistieron, la Biblia dice, la ley dice que debemos de apedrear a esta mujer. Entonces Jesús, ¿qué le dije? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra aquella mujer. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que ellos cuando al oír esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen que fueron acusados o fueron redarguidos por su propia conciencia. Es muy fácil, hermanos, nosotros señalar el pecado de los otros, condenar el pecado de los otros, pero nosotros tenemos que mirar hacia nosotros mismos, que ya Dios se encargará de lo que debe hacer con cada persona. Entonces, mire, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que cuando él predicó, hermana Heidi, lleno del poder del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios a todos los judíos, y en eso se estremecieron los corazones de todos porque estaba hablándoles de que ustedes crucificaron, ustedes mataron al autor de la vida, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que en Hechos 2:37 que cuando escucharon esto se compungieron, fueron redarguidos en su corazón y ahora dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios, nosotros no es para que nos paremos en un púlpito, para echar chiste, para echar cuento, para leer historias. No, no, no. Nosotros estamos es para predicar la palabra de Dios. Estaba leyendo un artículo que decía, mire, si usted predica la palabra de Dios, se va a ganar muchos enemigos, hasta lo van a querer matar, porque eso fue lo que pasó con Jesucristo. Predicó la palabra y se echó fue los enemigos. Hermanos, nosotros no tenemos que tener temor de predicar la palabra de Dios, porque primero nosotros, el Señor nos habla y luego tenemos que predicarla a las demás personas. Aleluya. Pero esta palabra tiene que seguir siendo predicada. No hay que predicarla por simpatía, por ser popular, o por enemistades, por contienda. No, no, no. Hay que predicar la Biblia porque le estamos hablando es a personas, a almas que están dependiendo de si van a ser salvas o pueden llegar a condenarse. La tercera razón por la cual nosotros enseñamos o usamos la Biblia es para corregir, para corregir. Es para advertir a una persona que está obrando incorrectamente o que ha hecho alguna cosa mal. La palabra de Dios corrige, hermano, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, la palabra de Dios nos amonesta, nos corrige. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos quiere llevar por el buen camino, nos quiere dirigir por buenos pasos y muchas veces Él nos habla con miel, pero a veces su palabra es como un martillo, gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos corrige. También la palabra de Dios nos instruye en justicia, nos instruye. Es decir, la palabra instruir lo que quiere decir es perfeccionarnos.
Nosotros en la iglesia tenemos una estructura que cuando una persona llega desde que está en el mundo, lo primero que se le habla es acerca de las clases de nacer. Se le está instruyendo en las clases de nacer, que deben nacer de nuevo, que es orar, por qué leer la Biblia, por qué debe congregar, por qué debe tener un pastor. Les estamos instruyendo en justicia, en el camino de la justicia. Luego les seguimos las clases de crecer. Necesita crecer, necesita pasar de un punto A un punto B y se le está llevando por ese camino, crecer. Luego se le lleva las clases de madurar y luego se le lleva las clases de multiplicar. ¿Para qué? Para que no sea un cristiano endeble, inmaduro, que no sea un cristiano, digamos, como que hoy sí, como que mañana no, inconstante, no. Se necesita que la palabra de Dios cambie, que la palabra es corrige y para que la palabra es instruye. Por ejemplo, mírenlo, el testimonio de Josías, gloria al Señor. Mire, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Le hizo lo correcto mientras el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar para dirigirnos en lo que es correcto, en lo que le agrada a nuestro Dios, para que así nosotros podamos, hermanos, hallar gracia ante sus ojos y poder recibir las bendiciones a sus promesas. Amén, amén, amén. Así es, pastor. Y pastor, ahora nos puede hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra. La palabra de Dios nos dice que había una viuda que estaba solamente con un poquito de harina y un poquito de aceite, pero por la palabra del varón de Dios, hermano, ya esta obedeció. La harina y el aceite no escaseó. La Biblia dice que Pedro había pescado toda la noche, gloria al Señor, y no había pescado nada. Pero Jesús le dijo, tira la red a la derecha. Y dice, bueno, yo he pescado toda la noche, pero más en tu palabra yo echaré la red. Y cuando la sacó, encerró una gran cantidad de peces. Había una mujer que tenía una hija endemoniada, pero esta mujer le clamó al Señor y el Señor en ese instante, con su palabra, donde quiera que haya estado, Dios la sanó, gloria al Señor. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es poderosa. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero voy a darles unas claves aquí para qué cosas exactamente necesitamos. Es poderosa la palabra de Dios. Número 1, para derrotar a Satanás. Satanás es nuestro adversario. Satanás es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia. Es nuestro acusador. El diablo no va a descansar hasta vernos destruidos. En la enseñanza de la Biblia me enseña que una de las artimañas, hermanos y hermanas Heidi que me están escuchando, una de las artimañas más diabólicas y satánicas que Satanás emplea es alterar, es modificar, es sembrar duda a la palabra de Dios en nuestros corazones. Es más, en la parábola del sembrador dice que la semilla cayó, pero las aves del cielo le arrebatan la semilla. Esas aves del cielo significan demonios, significan espíritus, gloria al Señor. Así que, hermanos, necesitamos saber que el Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Porque Satanás sabe, hay 3 tentaciones humanas que son difíciles de soportar, como son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Estas 3 pasiones a lo largo de la historia del mundo. Por esas pasiones cayó Eva. Y por esas pasiones han caído muchos hombres y mujeres a lo largo de esta vida, sean hombres naturales del mundo o sean hombres espirituales en los caminos de Dios. Y entonces Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dice, en 3 ocasiones lo tentó, tírate de aquí abajo, convierte estas piedras en pan, haz esto, haz aquello, porque escrito está. Y él no cita la palabra, pero él la tuerce, él la adultera. Pero ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo a Satanás? Lo venció, dice la palabra de Dios, contestándole también con la palabra, contestándole también con la Biblia. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermanos, yo te voy a decir un secreto, una de las claves. Cuando vengan momentos difíciles, y van a venir momentos difíciles a nuestra vida, gloria al Señor, necesitamos leer la Biblia, necesitamos memorizar la palabra de Dios. Porque desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, o mejor dicho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos,
El diablo nos tienta, el diablo nos tira dardos de fuego malignos, pensamientos diabólicos, nos ataca, por ejemplo, con un pensamiento, te vas a morir, va a venir una enfermedad, el coronavirus te va a llegar. Cuando llegue ese pensamiento, eso, hermanos, si usted no se sacude de ese pensamiento y usted lo deja en su mente, ese pensamiento se va a volver una fortaleza y lo va a hacer, lo va a destruir. Pero cuando venga un pensamiento contrario a lo que la Biblia dice, usted refute ese pensamiento con un versículo. Por ejemplo, si viene una enfermedad, usted tiene que decir lo que dice Éxodo 15:26. El Señor es mi sanador. Isaías 53 dice, por tu llaga hemos sido curados. El Salmo 103 dice, él es el que sana todas nuestras dolencias. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Así que tú tienes que creer que, hermano, que tú tienes un médico y no vas a permitirla en tu mente, gloria al Señor, que te atormente esos pensamientos de enfermedad. Por ejemplo, tú dices, te estás sin fuerza, estás desanimado. Ay, hermanos, que estoy desanimado, pastor. Ay, pastor, estoy en la depre. Está bien, tener desánimo no es pecado, pero quedarse en el desánimo, eso sí que es pecado. Pero usted lo que tiene que saber es que en ese momento de desánimo, la Biblia dice, nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo, gloria al Señor. Tenemos que ir a pasajes de la Biblia como Isaías 40, 30, verso, y también 31. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, gloria al Señor. Hable palabras de fe, refútelo hasta que ese pensamiento se vaya y la palabra trae fe, trae esperanza, trae confianza, gloria al Señor. Cuando venga escasez, a veces vienen los recibos, a veces se le da una multa, a veces como quien dice, en vez de todos los problemas, en vez de venir uno por uno, vienen todos juntos, del norte, te vienen del sur, del oriente, del occidente. ¿Y qué haces? Te agobia. Yo me he dado cuenta que muchos hermanos cristianos en su vida cristiana tomaron una mala decisión porque vino un momento de presión, que no tuvo trabajo, que la salud, que los papeles, que no sé qué, que si esto. Solamente el diablo lo está pidiendo para zarandear, gloria al Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No tienes que salir corriendo, no tienes que tirar la toalla, menos maldecir al Señor. Resiste, gloria al Señor, párate firme, alabanzas al nombre de Jesucristo. Y cuando venga esos momentos de escasez, mi Dios pues suplirá todas las cosas que nos hagan falta conforme a sus riquezas en gloria, alabanzas al Señor. Tú también tienes que decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Lea los versículos, cómo a Elías le mandó cuervos ahí para que le alimenten. Cómo Dios sustentó a tantos millones de personas yendo en un desierto. No había supermercado, no había Carrefour, no había ni siquiera no había nada. Dios les mandaba codornices, le mandaba panes, hermano, le sacaba agua de la roca. Aleluya. Nuestro Dios tiene poder. Alabanzas al Señor. Reprenda esas mentiras del diablo, reprenda todo desánimo, reprenda toda situación en su vida. Párate firme, por eso necesitamos la palabra de Dios, porque ayuda a derrotar a Satanás. Cuando te sientas solo, a veces dice, ay, me siento solo, Señor, me siento solo, pastor. Bueno, no estás solo, porque Mateo 28:20 dice, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, hermanos, en Isaías, la palabra de Dios dice que aunque andes por las aguas no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás, gloria al Señor. Así que párate firme ante Satanás y sus demonios y todas esas chanzas. También la palabra de Dios me sirve para resistir al mal. El diablo va a atacarme, mi carne me va a atacar. El enemigo, mi alma, familia, hermanos de la iglesia, van a venir por todos lados, gloria al Señor, pero por eso tienes que pararte firme, porque cuando te paras firme en obediencia a la palabra de Dios, hay una cobertura, es un paraguas que vas a tener de protección. En Segunda de Reyes 17, la Biblia dice que los habitantes de Samaria habían sido rebeldes contra Dios y Dios los llevó cautivos a otros sitios, y el rey de Asiria trajo habitantes para que poblaran esas zonas. ¿Y qué dice la Biblia? Que esta gente, como no conocía a Dios ni conocía su palabra, venían leones y los mataban. Venían leones y los mataban. Ahí tuvieron que decir que traigan sacerdotes, traigan levitas para que enseñen la palabra de Dios. Eso me quiere decir a mí
que mientras que yo obedezco, mientras que yo leo la palabra y la pongo por obra, el león andará como león rugiente, el diablo como león rugiente andará alrededor de mí, pero no me podrá hacer daño, gloria al Señor. Mire, el que camina en integridad anda confiado, gloria al Señor. Mire lo que le pasó a Job. Job era un hombre íntegro, era un hombre temeroso. Pero ¿qué pasó? Vino el mal y lo atacó. Pero este hombre nunca renegó, nunca confió. Es más, el diablo le dijo a Dios, tú lo has cercado, tú lo tienes protegido, pero tú lo tienes con un vallado. Hermanos, hermanas, no tenga tanto miedo al diablo, tengámosle más bien temor a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Vivamos su palabra, andemos en sus escritos y verá que no nos va a hacer falta de ningún bien. Mira lo que le pasó a Daniel, vivía la palabra de Dios, obedecía las escrituras, alabanzas al Señor. Y me dicen las escrituras que lo metieron en un foso de leones. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros lo somos fieles a Dios, Dios manda a sus ángeles, Dios mismo viene, Dios mismo nos defiende, Dios manda hasta impíos para que nos bendiga. Mira lo que le pasó a José. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, llevado a la cárcel. Este hombre nunca renegó, nunca maldijo, nunca tuvo, o sea, como una amargura, un resentimiento. Y por haberse mantenido firme, la palabra de Dios lo exaltó y lo llevó hasta ser gobernador del palacio. Y por último, la mayor evidencia de que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. La Biblia es la palabra de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque es la única que ha podido cambiar nuestra vida. Alabanzas al Señor. Esta palabra ha cambiado drogadictos. Esta palabra ha cambiado prostitutas. Esta palabra ha cambiado reyes, ha cambiado príncipes. Esta palabra ha cambiado letrados, ha cambiado abogados, ha cambiado de todo tipo de clases sociales, tanto arriba como abajo, a todo mundo. Gloria al Señor. La palabra de Dios ha cambiado a todas las personas, ha cambiado mi vida. No ha sido el psicólogo, no ha sido los consejos de los abuelos ni las madres, no ha sido las terapias. Hermanos, hemos visto tremendos hombres haciendo cosas tan terribles, pero cuando llegan a la iglesia y oyen la palabra de Dios, terminan arrodillados en el altar pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, mi querido hermano, no hay nada más hermoso que la palabra. No hay nada más poderoso que la palabra. Oh, necesitamos deleitarnos en las escrituras, vencer, hablar, testificar, predicar, gloria al Señor, la palabra de nuestro Dios. Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, gloria al Señor. Y también usamos la palabra de Dios como un arma, como un arma. La Biblia es la única arma visible en la armadura espiritual de Efesios 6. La Biblia es la única arma visible. Es nuestra espada, gloria al Señor. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón y la esperanza que hay en vosotros. Hay muchos hermanos, por eso les digo, que todos dentro de la iglesia necesitan estar bien establecidos, bien afirmados. La familia les pregunta, ¿por qué ofrendan? ¿Por qué diezman? No sé. La gente en la calle les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No sé. Entonces no tienen convicción, no tienen fundamento, no tienen principios. Hermanos, no corramos por correr, no vayamos a la iglesia por ir. No. Si vamos a ir a la iglesia es para meternos, para establecernos. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Muchos se llegaron como una forma de religiosidad, cantaban sus cánticos, alababan a Dios, escuchaban el mensaje y se hacían entre el montón. Pero cuando llegó la pandemia, cuando sopló el viento, vino el río, cayó la lluvia, ahí se vio quién era quién. Ahí no le podemos echar la culpa al pastor. Ahí no le podemos echar la culpa a Dios. La culpa de por qué no estamos bien establecidos no la tiene nadie excepto nosotros mismos. Gloria al Señor. Nadie tiene culpa de la situación o de la vida espiritual que tú estás llevando. El único que tiene responsabilidad por eso eres tú mismo. Nadie te impide que ores. Nadie te impide que leas la Biblia. Nadie te impide que ayunes. Nadie te impide que sirvas a Dios. Gloria al Señor. Así que no le estemos echando el muerto a otro. Gloria al nombre de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Hay hermanos que comienzan a testificar diciendo, Moisés es el amigo de Dios. No,
Es Abraham el amigo de Dios. Otros dicen, no, es que Juan el Bautista fue el que fue perseguido por Jezabel. No, fue Elías el que fue perseguido por Jezabel. Y están metiendo gente del Nuevo Testamento en el Antiguo. Y la gente del Antiguo la meten en el Nuevo. Es un sancocho, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no saben ni por A, no saben A, B, C, D. No. Eso es una cosa media rara, gloria al Señor. Una vez escuché a una persona que decía, bueno, ahora les quiero predicar un mensaje. Bueno, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él se casó con María Magdalena. Dios mío, ¿eso de dónde lo miró? ¿De dónde lo sacó? Eso lo más seguro es que lo miró en internet, ni siquiera lo revisó. Aleluya. Entonces, hermano, necesitamos usar bien la palabra. Mire, hermana Heidi, ¿qué secreto le dio el Señor al siervo Josué? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días hasta, dice, nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque cuando pongas por obra, todo te saldrá bien. Y lo mismo dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, gloria al nombre de Jesucristo. Salmo 1:1 dice que seremos plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Dice que en su ley medita de día y de noche y todo lo que hace prosperará. Hay falsas doctrinas, hay falsos hermanos, hay falsas enseñanzas, hay espíritus de mentira, hay Satanás, pero cuando uno está bien parado, no, mira, hay hermanos que hoy en día están viendo por internet a un montón de personas que a todos le dicen sí. Entonces no tienen un fundamento y a todos le dicen sí. Ellos le dicen, tráigame sopa, pero luego tráigame pescado, pero luego tráigame el postre, luego tráigame. Eso es un enredo, gloria al Señor. No tienen un fundamento, no tienen una dirección. Necesitamos establecernos, gloria al Señor, porque nosotros también podemos formular nuestras propias hipótesis, nuestras propias mentiras, nuestras propias ideas, pero nosotros cuando somos confrontados por la palabra de nuestro Dios, entonces esas ideas se van, como quien dice, al traste, no funcionan, no sirven. Aleluya, gloria al Señor. Por eso necesitamos establecer en nuestra mente los principios de la palabra de Dios, los fundamentos, los versículos, las enseñanzas, no acomodando la Biblia como a mí me parece, sino que soy yo el que me acomodo a la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo puede ser que estos hombres, hijos de sacerdote impíos, dice que no tenían conocimiento de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Viviendo en la iglesia, pero haciendo y deshaciendo, imagínense, sin tener conocimiento. Por eso les digo, hay gente que está en la iglesia, pero vaya, pregunte usted, dígale, como decía el pastor Jorge Trejos, dígame 5 versículos de unicidad. Otro le decía, deme 5 versículos de ofrendar. Dígame, ¿por qué tengo que diezmar? No saben ni por qué lo hacen, gloria al Señor. Es porque no se han interesado, solamente van para a veces, como quien dice, para estar tranquilos, tener paz, pero no es suficiente. No vengas a la iglesia, no busques a Dios solo por los beneficios. Necesitas meterte y arraigarte, porque si no, el río se te va a llevar la casa. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que mira lo delicado que es esto. Hay que meterse porque hay que meterse. Esto no es que mi abuela fue pionera en la obra en Colombia. Mi papá fue pionero Nadie se va a salvar por la piedad de los demás. Cada uno dará cuenta por sus propias obras. Amén, así es, pastor. Y pastor, por último, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, porque sus profecías se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética, aleluya, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted que hay personas que dicen, me gusta ir a la iglesia allá porque allá me dan la profecía? Me dan la profecía. Y resulta que la persona viene como un cordero degollado al matadero, agacha la cabeza y le ponen la mano y le dicen, el negocio que tienes en mente me gusta, sigue adelante, te voy a bendecir.
¿Y sabe qué? El negocio que tiene es traer 3 kilos de cocaína o vender marihuana o hacer un montón de delitos. Y como le dicen, esa profecía sí es de Dios. ¿Por qué? Porque yo vengo, traigo mis ganancias, traigo mis ofrendas. Y esas iglesias están llenas porque tienen la profecía. Llega el otro con la mujer del vecino y dice, la mujer que tienes, esa es la mujer que te pertenece. Y le dicen lo que quieren escuchar las personas. Es como el profeta Acab, gloria al Señor. El profeta Acab, este hombre le cogía y todo lo que hacía, tenía una corte de profetas falsos. Tenía una corte de profetas falsos. Y entonces esta gente sí le decía, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quiera que no, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado. Adelante, rey. Un día tuvo un problema el rey Acab porque vino una guerra y vino Josafat, gloria al Señor, y vino Josafat y le dice, oiga, pero yo veo que estos profetas son como medio raros, son como medio extraños, estas pintas son medio extrañas. ¿No habrá un profeta de Dios, un verdadero hombre de Dios? Y acá dijo, sí, por allá hay uno que se llama Micaías, pero no me cae bien. ¿Por qué? Porque este hombre siempre me profetiza negativo. Y pues no diga así, no hable así, porque nosotros tenemos que cuidarnos, vamos a ir a la guerra. Vamos, tráigalo. Y llegaron y trajeron a Micaías, gloria al Señor, trajeron a Micaías. Y bueno, Micaías, ¿qué quieres decir? Y el hombre dijo, pues este rey no me quiere creer la verdad, pues voy a decirle una mentira. No, usted le va a ir bien. Pero como ya sabía este profeta, que como no andaba derecho, como no andaba correcto, lo que le estaba diciendo era mentira. Y le dijo, dígame la verdad. ¿Sabe qué? Lo van a matar. Usted va a quedar destruido, van a matar a todo su ejército. Y así lastimosamente hay personas en la iglesia o en la vida cristiana. Van buscando dónde le aprueben sus cosas, donde le den, buscando cargos, buscando liderazgos, donde no los confronten, como no los corrijan. Yo le voy a decir una cosa, eso no es así, gloria al Señor. No, tú no escoges la iglesia, Dios escoge la iglesia para ti. Tú tienes que entender eso. Dios es el que escoge la iglesia para ti. Hay veces que Dios no entendemos, no nos gusta, pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, gloria al Señor. Y si Dios escoge un sitio, y si Dios escoge un pastor, hay que saber que fue Dios, gloria al nombre de Jesús. Si tú vas escogiendo la iglesia que a ti te gusta, que se acomode como tú quieres, lo más seguro es que vas a estar recorriendo todas las iglesias y al final vas a terminar tú en tu casa y siendo tu propio profeta, tu propio pastor, gloria al nombre de Jesucristo. Así que mire, gloria al nombre de Jesucristo. Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién? Nuestro Dios. Lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que lo establecí, el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En Isaías 44, verso 28, y en Isaías capítulo 45, versículo 1 al 3, la palabra profética por boca del profeta Isaías habla de un hombre llamado Ciro. Ciro el persa. Este hombre lo estaba mencionando la Biblia 150 años antes que naciera. Profeta Isaías está diciendo, van a nacer en Siria un hombre llamado Ciro, este va a hacer esto, esto y esto, y todo se cumplió 150 años antes que se cumpliese. En Éxodo capítulo 15, en la Biblia aparece la palabra Yeshua o la palabra salvación, que significa Yeshua o Jehová salva o Jehová nuestro Salvador, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, más de 35 veces. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, gloria al Señor. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías ya estaba diciendo que iba a nacer ese niño. Y no solamente eso, sino que en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y el profeta, creo que Miqueas, estaba diciendo en dónde nacería, sí, cientos de años antes, en Belén, gloria al Señor. O sea que tenemos una palabra profética, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y segundo, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la arqueología, hermana Heidi y hermanos que me están escuchando, la arqueología ha probado, ha demostrado que la Biblia
es la palabra de nuestro Dios. Se han encontrado miles de descubrimientos. Yo no sé si tengo unas imágenes, si era posible que se pusieran, pero si no, pues ya las pondremos después. Se han encontrado miles de descubrimientos en la tierra de Israel, sacados de la tierra, donde comprueban que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, luego dice la Biblia que siguieron los egipcios y Dios cerró las aguas y esos egipcios murieron. Y ahora se han descubierto que en el fondo marino se encuentran, hermanos, ruedas de los carros de los egipcios. Se encuentran hasta esqueletos, gloria al Señor, de estos egipcios. Partes de armadura de esos hombres que estaban atravesando ese mar. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que también en la historia de la arqueología, hubo un diluvio universal. Y dicen que han encontrado en esas zonas donde se relata la Biblia, hay sedimentos, hay fragmentos de cosas que han pasado, como quien dice, aquí ha ocurrido una catástrofe. Lo mismo podemos decir de Sodoma y Gomorra. Hay elementos que prueban que hay cosas que están pasando que han pasado en este lugar. Inclusive en la ciudad de Mari, en Siria, encontraron unos escritos donde se hablaba de la genealogía de Abraham. Y estos restos fueron descubiertos en unos archivos, como en unas tablillas, y sirven para demostrar que los nombres del pasaje que corresponden utilizados en aquella época y en esa región. O sea que la arqueología, la profecía, ha probado de que la palabra de Dios es verdad. Pero no solamente eso, porque tiempo me faltaría para hablar. La ciencia, la medicina y la historia también prueban que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Amén, así es, pastor. Pastor, hay dos preguntas de WhatsApp. Una de ellas dice, ¿qué consecuencias puede llegar a tener una persona si no cree la palabra de Dios? Hermana, pues las consecuencias de una persona si no cree la palabra de Dios es que no recibirá lo que la Biblia dice que debe recibir, ¿cierto? La Biblia dice que en Hebreos, si no estoy mal, dice que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe. La palabra de Dios no aprovecha si no ha ido acompañada de fe. Es como que la persona que está orando, va a orar por los alimentos, si no tiene confianza, ya está pecando. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si quieres una sanidad, es más, Jesús dijo que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Uno de los peores pecados que pueden haber en la vida cristiana es la incredulidad. Porque es decir, tú lo que estás diciendo, Dios, es mentira. Eres falso, eres un mentiroso. Y eso es una de las cosas como más abominables, ¿no? La incredulidad. Entonces, si tenemos incredulidad, si tenemos duda, pidámosle a Dios, Señor, aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad, pero no vamos a recibir nada, ni sanidad, ni provisión, hasta ni salvación, si tenemos esta incredulidad. Amén, así es. Y otra de las preguntas de WhatsApp dice, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida? Bueno, yo sé que lo más fácil es leerla, lo más fácil es escucharla, lo más difícil es aplicarla, lo más difícil es aplicarla. El consejo que nosotros tenemos que hacer es orar en las mañanas y decirle, Señor, ayúdame a sujetar mis deseos a tus deseos. Ayúdame a renunciar a mi vida para servirte a ti. La Biblia dice que el que ama su vida la perderá, pero que pierde su vida por causa mía la hallará. Entonces es fundamental, muy fundamental para nosotros ponerla por obra. Es tomando la cruz cada día y seguir a nuestro Dios. Orar en las mañanas, Dios, ayuda a mi mente, ayuda a mi cuerpo, ayuda a mi corazón, el sitio donde estoy, el trabajo, los amigos, las amistades. Aléjame de lo que me aleja de ti y acércame a lo que me pueda acercar a ti. Entonces, hay que ser esforzados, hay que ser sacrificados. Realmente son muchos los que oyen o son muchos los llamados, pero pocos son como quien dice, los escogidos. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, hay que leer la palabra, ponerla por obra y orando, ayunando, viniendo a la iglesia,
Poco a poco, no se construye una torre de la noche a la mañana, pero poco a poco, con esas pequeñas acciones, vas a llegar a grandes pasos. Amén, así es, pastor. Y bueno, ya esa era la última pregunta. De verdad que qué bendición, pastor, la palabra que nos ha traído hoy, de saber la importancia que tiene la Biblia y cuando la creemos, cómo actúa en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, pastor, antes de terminar, vamos a saludar a algunos de los hermanos y amigos que nos han seguido el día de hoy en esta enseñanza. Tenemos a la hermana Margarita, la hermana Amparito, Beatriz, Elena, Paula, Valeriano, Fidelia, Evelyn, Girka, Reina, Simon, Adela Vegas, Clara Ortiz, Daisy, Enrique, Ruth, María Samán, Víctor, Cristina, Germán Parra, desde Colombia, Valle del Cauca, Adelaida, Elmer, María de Osa y Estela Sánchez. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Pastor Edilberto, gracias a usted por traernos esta palabra, por sacar de su Amén. tiempo y hacer estos estudios tan profundos que de verdad que nos ayudan y nos invitan a estudiar más la palabra de Dios. Amén, hermano. Pues es un gusto y estamos para servirles, deseando siempre el crecimiento de cada uno de nuestros hermanos. Amén, amén, así es. Bueno, pastor, entonces para terminar vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a aumentar la fe y que podamos creer siempre la palabra de Dios y creer que ha sido inspirada directamente por Dios. Amén. Amén. Pues vamos a orar y vamos a decirle al Señor que la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Así que vamos a orar para que la palabra de Dios Dios nos produzca más hambre y sed, pero no de la comida física, sino de la palabra y del Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bondades. Gracias por habernos revelado tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor, en este fin de semana, hoy mismo, sobre aquellos que estén enfermos, sobre aquellos que estén con dolencias. Envía tu palabra sobre España, sobre el mundo entero, Señor Dios mío, para que tenga, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz a conocer, Señor, tu palabra. Produzca hambre y sed de tu justicia, Señor, en nuestras vidas. Levanta a los pastores, levanta a las congregaciones, levanta a los líderes, levanta toda la congregación. Úsanos para ganar las almas perdidas, predicar por las calles, predicar por las plazas, predicar en todos sitios, Señor. Quiero, Señor Dios mío, que me uses para llevar este evangelio a todas las naciones, a todos los hermanos, amigos, Señor. Bendíganos este fin de semana en los cultos. Haz milagros, prodigios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pastor, y antes de irnos también recordarles a todos nuestros amigos y hermanos que el día 20 y 21 de febrero, que cae en sábado y domingo, estaremos en el culto del amigo. Así que están todos cordialmente invitados, no se lo pierdan. Recuerden el 20 y el 21 de febrero. Así que los esperamos. También recuerden, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde y el domingo tenemos 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12. Entonces los esperamos y que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Que estén bien, que pasen buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Ya, pastor. Creo que ya terminamos. Amén. Amén, sí, ya está. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Ya estaba un poquito no tan nervioso hoy. Sí, hoy estuvo más corto. Más suelto. Sí, Pero sí, al grano, como quien dice, como dijo el dermatólogo, al grano. directo. Bueno, pastor. Sí. Bueno, hermana, Sí, Señor me la guarde. Hasta mañana. Dios te guarde y bendiga,
nuestro favor. Dios te